donde tengo. Ya he perdido todo. Los papeles. Bueno, yo creo que Alberto tampoco ha de presentarle, ¿no? Entonces, menos mal que aquí Miguel Ángel están todo. Alberto Abad Benito, que ahora ya no sé dónde está. Aquí, en Soria. Ahora lo voy a dejar claro, ya verás. Ahora lo va a dejar claro, entonces ya no lo digo, pero lo que ha hecho por el Sagasta, pues todos sabéis que es increíble, ¿no? Y nada, pues nos va a hablar un poco de la historia de la rehabilitación, ¿verdad? Vale. Bueno, antes de empezar, nuestras jornadas y nuestros institutos tienen símbolos que nos identifican, ¿no? Entonces, eso es aclaración. Yo ahora estoy en la Consejería de Educación, pero permitidme que me desvista un poco, ¿no? Me voy a poner la ropa de trabajo. Y la ropa de trabajo es la de instituto. Vale. Y después, en deferencia a nuestros compañeros que nos han regalado el pañuelo para dejar claro dónde estoy, ¿no? Estoy en las jornadas en Soria. ¿Vale? Bueno, y una vez empezado esto, a ver, que es que estoy nervioso y no vamos a hacer ni minuto. Bien, empiezo. Bueno, la primera. Mi ponencia va sobre, y lo veo desde el lado del que fue director del instituto que vivió toda esta transformación del centro, ¿no? Las fuentes son tres principalmente. Las hemerotecas, las memorias del instituto y mis vivencias personales. Claro, el tema va sobre la rehabilitación del último edificio en el que el Instituto Práxedes, de apellido Mateo Sagasta, que es un apellido compuesto que he tenido que explicar varias veces, se creó en 1900 sobre las ruinas del antiguo convento de Carmelitas, donde empezó en el curso 1843-44 la marcha del instituto. Sobre este solar y sobre este convento se hizo el siguiente edificio, que es el que se va a rehabilitar. Por cierto, volveremos al convento. Bien, entonces empezamos, como leíais, Práxedes, Mateo Sagasta, apellido compuesto. Bien, historia de una rehabilitación. La forma de hacerlo ha sido a través de una línea de tiempo. Y he de aclarar que la línea de tiempo no va a empezar un 20 de mayo de 2014, cuando hay gente que identifica como el inicio de la rehabilitación. No, hay que irse un poquito más atrás, ¿vale? Hay que recordar que esto no ha sido un proceso que empezó el 20 de mayo de 2014. Bien, y me he remontado al 150 aniversario del instituto, en 1993. Con motivo de este aniversario se publicó una revista. En esta revista, la portada de la revista, no la he puesto aquí, era una caricatura de un alumno, que es el mismo que hizo este logo, porque este logo aparece con motivo del 150 aniversario, en el que aparecía la puerta de jefatura de estudios, un montón de escombros y un alumno en la puerta que decía, he de decirlo, ha sido a mí al que se le ha caído el bolígrafo. Y solo estaba en pie la puerta de jefatura de estudios, todo lo demás era una ruina. Claro, ¿qué se hizo en el año 94? Se modificaron las ventanas de todos los claustros. Estas ventanas se pusieron en los años 30 y hasta el año 1994 no se sustituyeron, necesitaban esa sustitución. Más tarde, en 1997, se modificaron todos los tejados. Todas las perchas del tejado eran de madera y ahí tenemos unos inquilinos que son las termitas que devoran madera, devoran. Entonces, se cambiaron todas las fechas, se pusieron unas metálicas y después veréis que ha sido fechas, ¿no? Que fue necesario arreglar otra vez el tejado en esta rehabilitación porque tampoco esa obra estuvo muy bien hecha. Bien, ya comenzamos con en el año 2000 el centenario del edificio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Antes habéis comentado que en todos los centros había los gabinetes de ciencias naturales, los gabinetes de... Bueno, nosotros teníamos el gabinete de ciencias naturales, con muchos elementos patrimoniales de ciencias naturales, y estas dos fotos pertenecen al mismo, que es el gabinete de física y química. Es triste porque alguna de estas máquinas, esta se ha restaurado recientemente, pero esta de aquí atrás, que es una máquina de generación de electricidad, nombre inglés, ahora no lo recuerdo, se la comieron las termitas y quien no fue las termitas, y desapareció. Bueno, y en ese año 2000, fruto de la presión demográfica, he de recordar otra cosa. En Logroño, el segundo instituto público surge en 1971.
todos los alumnos de la pública estaban en un único centro. Imaginaros cómo estaban. Claro, aumenta la población y ya por fin crean otro instituto. Pero en el año 2000 teníamos una presión que obliga a que esos gabinetes desaparezcan y se convierten en aulas. Y en el mejor de los casos, lo que había en estos gabinetes pasa a estar en vitrinas. Y en el peor de los casos, en el sótano. Un sótano con mucha humedad, con ventanas que no tenían cristales, ¿vale? Y que no se dejaban las cosas, se tiraban las cosas en el sótano. Encontramos muchas cosas que recuperamos, pero otras fue imposible recuperar. Por ejemplo, aquí arriba se puede ver un montón de cajas, eran un montón de cajas de insectos y demás, ¿vale? Cuando visitamos el sótano, pedimos a ver si se podían recuperar y dijeron que había más animales de los que se pretendía dentro de las cajas, ¿vale? Entonces ya, mejor tirar. Bueno, siguiente, 2003, elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se plantea ya otro destino para el edificio. Realmente he partido de una verificación a través de periódicos de ese nuevo destino. Porque sí que hubo anteriormente, otra posibilidad de destinar el edificio para los juzgados, ¿vale? No se hizo, se mantuvo el edificio para su destino, pero en el 2004 se publicó, las elecciones fueron el 13 de junio del 2003, ganaron con mayoría absoluta, y en 22 de enero del 2004 ya lo primero que hicieron es plantear esto. Publica una columna con el siguiente título: el gobierno analiza las posibilidades administrativas del edificio de Diria de Sagasta. Ahí apareció otra vez un movimiento de decir, ojo, queremos que se siga manteniendo el edificio para lo que era. Se creó en el instituto una comisión formada por el director, Pedro Benito, profesores y el APA, o AMPA. Ahí trataron de hacer presión. Por ejemplo, el artículo no solo salió en el Correo, también salió en La Rioja. Este era el difunto consejero de Educación, Luis Alegre, en el que anuncia ese estudio para otro empleo de las instalaciones del Instituto Sagasta. Casualmente, repasando la ponencia, leí el artículo porque hay dos cosas, ¿no? El PR cuestiona los estudios online. Dije, estudios online, estamos hablando de 2004. Resulta que en la Universidad de La Rioja fue la primera que hizo unos estudios online sobre historia de la música, ¿vale? Aquí ya van diciendo que no son viables y desaparecieron de la Universidad de La Rioja. Casualmente ahora están en la UNIR, que es la Internacional de La Rioja, pero que es privada. ¿Vale? Bueno, lo leéis. Primera intención, no es la primera, es la primera documentada en forma... Ah, por cierto, también en ese tiempo llegó a hacer presión incluso el Colegio de Arquitectos. En su revista hay un articulito en el que habla de la necesidad de que el edificio se mantenga para lo que fue diseñado, que fue para centro educativo, ¿eh? Entonces hubo una colaboración ahí y parece ser que eso provocó que reculase. 2006-2007 se hace anuncio de la primera rehabilitación. ¿Y cómo surge? Surge a partir de este artículo. Un desprendimiento en la puerta del Instituto Sagasta impacta y hiera a una estudiante. Las tres puertas de entrada tienen en el arco de medio punto una estructura de forja. Pues eso se cayó. Y había un grupo de 3 alumnas y a una le dio en el hombro. La tuvieron que llevar al hospital, gracias a quien fuese no le pasó nada, pero a partir de entonces volvió otra vez a resurgir la necesidad de que se necesitaba una rehabilitación. Porque claro, en el 2004, cuando se anuncia lo de poder utilizar el edificio para otros fines, vuelve a resurgir la necesidad de que se necesitaba una rehabilitación porque estaba mal el edificio. Bien, fruto de eso, se cae la verja y aparece ya la necesidad. Aquí es una comunicación por parte del director del instituto recordando que ya se está pidiendo desde hace mucho tiempo la necesidad de esa rehabilitación y que parece ser que como anuncian que se va a hacer, pues solicita que los estudios técnicos comiencen a llevarse a cabo. La verja se desprendió el 4 de diciembre del 2006. Previamente se había caído todo el marco de un ventanal dentro de la clase. El problema en nuestro edificio es que tenemos como inquilinos las termitas. Las termitas suben y comen la madera que se encuentra siguiendo la verja y respetan la pintura.
no les gusta, ¿vale? Entonces, tú aparentemente ves que la ventanal está entera. Y claro, la comprobación técnica es sencilla. Brecas, si se hunde, está mal, ¿vale? Entonces, teníamos profesores que todos los días, antes de empezar las clases, llegaban a la ventana y bretaban. ¿Por qué? Porque precisamente una ventana de más de 3 metros de altura se cayó dentro de clase. Otra se cayó fuera, ¿vale? Esa es la que salió en el periódico. Que se cayó una ventana afuera y gracias a otra vez a quien fuese, no pasaba nadie por debajo y no le pasó nada. Vale. Volvemos a las elecciones. Otra vez se gana por mayoría absoluta. Segundo anuncio de rehabilitación. Vale. La consejera de Educación desea compaginar las obras de reforma integral del IES Sagasta con las clases. El edificio precisa una revisión integral, sobre todo en cuanto a los espacios y las instalaciones, de acuerdo con el estudio de necesidades. Bueno, viene aquí todo el tema del artículo y ya hay una comunicación por parte del subdirector que lleva el tema de centros anunciando, bueno, hace dos cosas, ¿no? Anuncia la rehabilitación y les pega un tirón de orejas. Os lo leo. Esta Subdirección General de Planificación Personal y Centros Docentes ha recibido con fecha 8 de enero del 2008 un escrito de la Asociación de Padres y Alumnos del IES Praxedes Mateo Sagasta solicitando informe técnico sobre el estado del citado centro, así como información sobre la tramitación de un supuesto plan director referido a la reforma del edificio. En este sentido, nos es grato informarles que se realizó un estudio estructural del edificio del centro, a partir del cual se contratará la redacción de un proyecto de reforma durante el presente año 2008. Asimismo, rogamos que lo comuniquen a la Asociación de Padres de Alumnos, ya que es la dirección del centro educativo la interlocutora con la Dirección General de Educación y no dicha asociación de padres. Bien. Por suerte, tengo el estudio técnico. ¿Vale? Informe de inspección del estado y diversas operaciones de restauración en el edificio del Instituto de Educación Secundaria Praxedes Mateo Sagasta, Arroleo Construcciones, ya no existe porque la crisis se lo llevó por delante. Y os doy un vistazo rápido de qué constituyó el estudio. Fotos. ¿Vale? Por si acaso, hicieron uno más sesudo. Informe del estado actual de las instalaciones en el edificio del Instituto Praxedes Mateo Sagasta de Logroño. Y realmente, aquí sí que ya hay texto, pero lo que estudiaron fueron el tema de cerramientos, el tema de luz, el tema de fontanería y el tema de desagües. Las conclusiones es que había que cambiarlo todo, ¿vale? Pero no hicieron, por ejemplo, uno estructural, que era el que nos provocaba que esa reforma del 97 sobre los tejados que se hizo mal generase una serie de tensiones que provocaba unas goteras que se metían por dentro del edificio. No sacaban el agua afuera, sino que la metían dentro. ¿Vale? Bueno, sí. Se hace la rehabilitación, el anuncio. Por cierto, la rehabilitación costaba 7 millones de euros en ese momento. Implicaban, según lo que dice en el artículo el vaciado completo del edificio, excepto el salón de actos y la biblioteca. Lo demás se vaciaba entero. Y la fachada se limpiaba, ¿vale? Por suerte, soy hijo de un estucador que he trabajado mucho en la obra. Sé de qué va eso del estuco, ¿vale? Porque lo he mamado desde pequeñito y he estado haciéndolo yo. Sé cómo se hace un mortero de cal, ¿vale? Sé cómo se hace el color del mortero de cal. Sé cómo se hace una imitación de piedra de sillería. Sé cómo se hace una imitación de ladrillo, ¿vale? Y sé cómo se hacía en los años 60 y cómo se hace ahora. Antes no se incorporaba cemento, ahora se incorpora cemento en ese mortero de cal. A lo que voy es que en ese informe dice, la fachada se lavará. A ver, la fachada era necesario picarla y volverla a sacar porque la humedad estaba provocando que la capa muy delgadita que habían hecho en los años 76, en el año 76, había que cambiarla entera, había que sanear todo lo anterior, ¿vale? Pero bueno, eso es que me parece que preguntar un poco. Bueno, 2012. Vamos a cambiar la línea de tiempo, porque ya me incorporo yo también al instituto. Esta fue una foto que se publicó en diciembre del 2012. Una parte de la puerta, de las antiguas puertas de acceso, la parte de atrás, aquí es por donde entraban los niños de las escuelas de primaria, porque cuando se construye el edificio en 1900 solo tenía 6 aulas
para el centro, para el instituto, que estaban en la parte superior. Toda la parte de abajo estaba destinada a albergar la Escuela de Artes y Oficios, 6 escuelas de primaria, que después incluso incluyeron la Escuela de Magisterio. Entonces, el acceso a toda esa zona se hacía por 2 puertas que se cancelaron. Entonces, lo que se hizo es tapiar por detrás. Claro, esas puertas, un fin de semana, apareció semejante agujero. Entonces, mandamos al señor de la derecha, Paco, nuestro señor de las reparaciones de todo tipo, a que hiciese algo. Claro, ese algo era o cambiar toda la puerta o poner un triste trozo de madera, porque no llegaba para cambiar toda la puerta. Pero el caso es que el lunes, cuando se puso a hacer esto, apareció la policía local, pensando que era él el causante del agujero. ¿Vale? Y claro, detrás de la policía, ¿quién vino? La prensa. Entonces, claro, intervino yo también. Y al de la prensa le dije, mira, lo de menos es esta puerta. Lo importante está dentro. Y me encomendé al Dios y al diablo y le dejé entrar al edificio a que hiciese fotografías de cómo estábamos. Fruto de eso, se publicó este artículo y tuvimos la suerte de ser portada, ¿vale? En La Rioja. Fuimos portada. Con un artículo central. Sí, espera. Con un artículo central en el que aparecían, aparte de la Semana Santa, porque lo publicaron en torno a la Semana Santa, aparecían detalladas fotografías del estado del edificio. Bien, digo esto porque en un claustro me cayó la del pulpo. Motivos sencillos. ¿Qué madre o padre iba a mandar a su hijo en abril? Esto se publicó en marzo, ¿eh? En abril es cuando se hacían las solicitudes de plazas y todo esto. O sea, que es que también, en diciembre, que es cuando se produce esto, no se publica nada. Se espera a marzo para publicarlo. Justo antes del mes en el que deciden las familias dónde llevar a sus hijos. Entonces, claro, me cayó la del pulpo porque todos pensábamos que nadie iba a decidir que fuesen sus hijos a nuestro centro. Por suerte, es más importante los que están dentro que el propio cascarón. Y provocó que la gente siguiese viniendo a nuestro centro, los alumnos. Los padres siguieron confiando en el centro a pesar de tener zonas apuntaladas, ¿vale? Tener puertas que las teníamos. Esta es la puerta que ya después se puso el tabique y tal. Pero es que la puerta, otra de las puertas de un costado, bueno, los dientes del cráneo de Canarias estaban mucho mejor alineados, ¿eh? ¿Vale? Entonces, esto es una clase, una clase que es que se desarmaba, se caía la pared, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los pilares que reventaban. Bueno, pues lo publicaron en marzo, claro, en el claustro dijeron, joder, digo, bueno. Claro, fruto de eso, también hicimos otra cosa, que es pedir opinión a todos los partidos políticos sobre lo que pensaban de la utilidad del centro. Fijaros en la fecha, 2014, ¿vale? Porque en el 2015 va a haber elecciones. Vale, y recibimos muchas contestaciones, una de ellas de Ciudadanos. La pongo por 2 cosas. Una, porque fue la más atrevida, decía que se tenía que dedicar a lo que era. Es más, solicitaba del ayuntamiento que parte de la glorieta que tenemos se cerrase para hacer patio de los alumnos. Muy bien. He quitado parte de los números de teléfono por si alguien se animaba a llamarles que no pudiesen. Esto fue en diciembre del 2013. Este fue de los primeros que me contestó, porque empezamos otra vez, 13-14. Bueno, claro, 20 de mayo. Tercer anuncio de rehabilitación del 2014. Aquí han ganado las elecciones en el 2011, están todavía, ¿vale? En absoluta. Y aparece otra vez el anuncio de la rehabilitación, ya con un presupuesto muy gordo. Anunciaban que iba a costar 25 millones, porque llevaba implícito también el arreglar donde nos íbamos a desplazar, porque la rehabilitación implicaba tener que salir todo el alumnado del centro. Y la primera propuesta que me hicieron fue, bueno, a mí como director del centro, ¿vale? Dividir, porque no cabíamos en ningún sitio, dividir en 2 centros. Y dije, no, lo siento, o nos vamos todos juntos o no nos vamos. Porque si no, lo que puede pasar es que con el tiempo que lleva una obra, nos terminamos diluyendo como un azucarillo y el instituto como institución desaparezca, ¿vale? Bien, esto se hizo el 30 de mayo del 2014. El 20, perdón. Bueno, la publicación sí, es del 30. Estaba equivocando con las fechas. Claro, el anuncio de una rehabilitación te lo tratas de creer, ¿sabes? La esperanza es lo último que se pierde. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Quien lo anuncia en el 2014 es Gonzalo Capellán, este señor de aquí, ¿vale?
lo que hace en diciembre de 2014 es marcharse. Abandona la consejería. Así, sin más. Sin ningún tipo de explicación. Y ahora qué va a pasar? ¿Vale? Bueno, pues lo que pasó es que hubo primero cambios de opinión. Los que nos habían mandado ese papel diciendo, sí, centro educativo, pedimos parte de la tal, propone trasladar el de Sagasta a Maristas. Maristas era un edificio que lo habían vendido, muy bien vendido, ¿vale? Habían construido un pelotazo, habían construido un centro fuera de Logroño para que pueda llegar todo el alumnado, ¿vale? Impresionante, y encima les tuvo que sobrar dinerito, ¿vale? Y en ese solar, que se habían ido supuestamente porque no cabían, pretendían construir un centro comercial, viviendas, y que fuésemos nosotros, que éramos no tan grandes, pero casi como ellos. Digo, si ellos se han marchado porque no cabían, ¿nosotros vamos a caber junto con un centro comercial y viviendas? Bueno, pues esa fue su propuesta, lo que viene aquí. El 1 de abril de 2015. ¿Vale? ¿Qué es lo que hubo después? Elecciones. ¿Qué pasó en estas elecciones? Que así como durante 20 años había ganado con mayoría absoluta, en estas no se ganó con mayoría absoluta. Fue necesario hacer acuerdos. Y el acuerdo fue con Ciudadanos. Y esto es lo que salió. Según Gamarra, era alcaldesa de Logroño, el acuerdo es por y para Logroño y por los logroñeses. Solo pongo el punto 20 de ese acuerdo. Traslado IES Sagasta a Maristas. Trasladar el proyecto teniendo en cuenta el proyecto de ciudad establecido por el Ayuntamiento de Logroño y las necesidades prioritarias en el ámbito de la educación, cultura, comercio y reactivación económica de la zona. Es decir, en esa consulta previa que me han dicho que sí, que anuncian la rehabilitación, que tal, joder, siempre la esperanza no se mantiene. Pero claro, llega esto y el acuerdo de gobierno es trasladándonos y dedicando, por cierto, más notas, dedicando el Instituto Sagasta a oficinas, eso sí, se quedan con la biblioteca. Eso les parece interesante para la ciudadanía, ¿vale? Los que van al Instituto Sagasta no deben de formar parte de la ciudadanía. Bueno, esto es el 12 de junio del 2015. Pero, tercer intento de cambiar el destino del edificio. ¿Qué es lo que hay aquí? El 30 de junio se produce un movimiento de la ciudadanía. Yo es de lo que más orgulloso estoy de Logroño. Reunimos un día de... Bueno, en La Rioja mucho calor. Sé que en Sevilla no es tanta, ¿vale? Pero incluso tuvimos un problema de lipotimia y se tuvieron que llevar a alguien en ambulancia. Hicimos un acto en el que se hizo una visita del instituto, en el salón de actos se llenó y provocamos que distintos agentes, todos los partidos políticos, sindicatos, la asociación de vecinos, el APA, durante 5 minutos, contado con un reloj, ¿vale?, expusiesen qué es lo que pensaban sobre el destino del Sagasta. Todo el mundo, excepto uno, dijo que tenía que dedicarse a lo que era un centro educativo. Digo uno porque tendrían que haber sido 2. Había un pacto. Pero, por el orden que lo hicimos, fue arbitrario el orden, ¿vale? Resulta que hubo un montón de participación, un representante del PP, más participación y representante de Ciudadanos. Bueno, claro, el del PP, cuando vio lo que había, dijo, lo siento mucho, pero pensamos que el Sagasta se tiene que quedar donde está y tiene que estar. Entonces, la intervención del siguiente fue literal. Bueno, viendo que mi compañero me ha dejado con el culo al aire, así lo dijo, tenemos que replantearnos la situación. Pero se había creado ya para el 30 de junio, en esas fechas, también un ambiente, ¿no? Y en ese ambiente tuvimos bueno, inestimable, todo lo que se pueda decir de la colaboración de la asociación. Luis, algunos ejemplos, un artículo, algunos ejemplos a seguir en cuanto a institutos históricos. Y ahí esbozó situaciones que ya se habían dado. Otro artículo también, otra vez con lo mismo, y se generó ese clima que provocó que ese pacto se rompiese y el Instituto Sagasta se plantease como edificio para lo que era. Vale, pero claro, todavía no se habían empezado las cosas. ¿Vale? Eso sí, hicimos el exilio. Como era necesario marcharnos, nos acondicionaron 2 edificios contiguos que tuvimos que unir con una tejabana que le hicimos casi nosotros, ¿vale? Y nos fuimos. Nos fuimos, pero no obstante, la marcha fue muy, muy bonita. Conseguimos juntar a todos los coros de Logroño.
300 personas estuvieron cantando. Hicimos un acto de despedida del edificio. Un poco ilusos, pusimos el letrero hasta pronto. ¿Vale? Pero lo pusimos, porque nosotros queríamos volver pronto. ¿Vale? Y fue un acto precioso. Pero claro, nos fuimos a este edificio. Ahí es donde celebramos nuestro 175 aniversario. ¿Vale? Que os voy a contar una anécdota. Cuando estábamos celebrando el 175 aniversario, si el acto, un gordo, en el que hicimos en el salón de actos del ayuntamiento, un día entre semana, un jueves, no me acuerdo qué día fue, era el 6 de noviembre, porque el 6 de noviembre de 1843 es cuando a las 11 de la mañana se inauguró el curso. ¿Vale? Entonces, lo repetimos, lo que pasa es que trasladamos la hora por la tarde. ¿Vale? El lunes de esa semana solo tenía la participación por parte del Ministerio, pero no tenía participación de representantes ni del Ayuntamiento ni del Gobierno de La Rioja. Nadie quiso aparecer. Casualmente, fruto de un trabajo de fotografía, conocí a un antiguo alcalde de Logroño, Bermejo. Y le comenté, le digo, joder, es que no me viene nadie al 175 aniversario del Instituto Histórico de La Rioja, no me viene nadie de la representación ni del ayuntamiento ni de tal. Bueno, lo que me costó ir del centro a donde está el edificio en bicicleta, ¿vale? Llegué y me empezaron a llamar por teléfono. La secretaria del presidente, la propia alcaldesa, Bermejo les había pegado un tirón de orejas diciéndoles, no seáis memos, es un acto importante, haceros ver. Entonces ya sí, se me presentaron el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la alcaldesa. Pero si no, no hubiesen ni tan siquiera venido. Pero bueno, 2019, el 2 de mayo ponen las vallas. Pero ojo, no cierran todo el edificio, sino que mueren en un lateral. ¿Vale? Bueno, digo, pues será así. Claro, lo primero que me dijeron es, han puesto las vallas nada más que para poner los carteles de la propaganda electoral. Digo, no, vamos a pensar que sí, que van a hacer la obra. En el 2019 se producen las elecciones a finales de mayo y esto que es simbólico también es porque la valla ese fin de semana hubo unos vientos muy fuertes y la tiró. ¿Vale? Y casualmente, esa valla moría contra una ventana que es esa. ¿Vale? Que lo primero que se empezó a hacer cuando ya la valla cerraba todo el edificio fue precisamente por donde empezaron las obras. Por ahí es donde entraron toda la maquinaria pesada para hacer la excavación de esa zona, que es donde iban a estar los sótanos. Yo me he ido pasando todos los sábados haciendo la foto del ingeniero civil jubilado desde un banco. Tengo un reportaje. Esa es por donde entraban. Y después ya se cerró y quedó así. ¿Vale? Pero casualmente cuando pusieron la valla, moría contra esa ventana. Digo, joder, si estaba proyectado que fuesen a entrar por ahí, la valla tenía que ir un poco más para allá, pero bueno. Pero hay elecciones y ya por fin, del 19 al 23, es cuando empiezan las obras. No ha habido ningún tipo de problema. Empiezan a hacer las obras en agosto, cuando montan ya las grúas y demás. Empiezan a picar los pilares de los claustros y se dan cuenta que están hechos de ladrillo macizo con una estructura metálica que los rodea. Y después todo enfoscado con cemento y después puesto unos azulejos. Vale. El caso es que había provocado toda esa situación y la humedad por capilaridad que toda la estructura metálica se había oxidado del todo y se había fusionado con los ladrillos. Por lo tanto, era necesario picarlo, desmontar todo eso y volverlo a arreglar. Claro, para eso se hizo un estudio técnico y el estudio técnico dijo, ojo, si hacéis esto, podéis caer en el error de que se caiga todo de manera descontrolada. Por lo tanto, hay que tomar la decisión de tirarlos de forma controlada y hacerlos nuevos. Bien, esa decisión, el estudio se hizo durante el verano, ¿vale? Había gobierno en funciones, no se tomó, pero en agosto sí que se tomó lo de renovar los conciertos por 6 años más. ¿Vale? Lo de tirar los pilares no. Se tuvo que esperar a que se constituyese el gobierno en septiembre y después que se reuniese la Comisión de Patrimonio, que se reúne una vez al mes y que ya había pasado y se tuvo que reunir en octubre. Por lo tanto, ya empezamos con 3 meses de desfase en la obra. Claro, después, en marzo, la COVID, o el COVID, ¿vale? Después Filomena, que nos pilló con todos los tejados desmontados. Después la guerra de Ucrania, que provocó que faltasen materiales. Pero con todo eso, y a todo correr, se inauguró en febrero. ¿Por qué?
porque era necesario hacerlo dentro de... Porque en enero ya salió otra vez un artículo por ahí diciendo que gracias a... ¿Vale? Bueno, y esto es un vídeo que se hizo para promocionar la obra de Sagasta. Dura poquito. Eso es el gimnasio. Estos son restos de la muralla carlista que apareció en la excavación. Esto es toda la zona nueva que se ha hecho. Y esto es cómo ha quedado. Bien, os lo voy a enseñar un poco mejor y os voy explicando una cosa. Bien, esto es el comienzo de la obra, el desmontaje. ¿Vale? Hubo que quitar todas las cejas, desmontar todo. Al desmontar se dieron cuenta que el espacio entre las cerchas era muy grande y era necesario volver a poner más cerchas. Se colocaron el doble de las que había. Claro, fruto de picar los pilares, los espacios de los patios se ampliaron porque también hubo que tirar el pasillo que había por encima. Aquí había un patio de luces y parte de este edificio. Esta parte de aquí, toda la crujía sur, se vació entera, porque ahí es donde se iban a hacer los sótanos para todas las instalaciones y donde se iban a hacer las clases. De aquí lo que se hizo es, de estas dos alturas, planta baja y primera planta, respetando la altura del edificio, se han sacado 3 plantas para meter ahí todas las clases y dejar los espacios de este costado que están de toda la crujía norte y de este costado que están aulas que permitiesen tener los 5,5 metros de altura. Ahí es donde están los laboratorios de física, de química, de ciencias naturales, aula de informática, aula de plástica. Delante está el salón de actos, se ha recuperado el espacio de lo que era el Museo de Reproducciones. Bueno, curiosidades. Cuando se quitó las tejas, apareció esta teja escrita: a comer, señores. Debe ser muy habitual, ¿eh? Claro, ¿cómo funciona esto? El señor que hace la teja y los señores que cuecen las tejas. Claro, llegaba la hora de comer, entonces les manda mensaje. No había WhatsApp, pues se lo mandan en la misma teja. A comer, señores, está guardadita la teja. Bien, se vuelve a construir toda esta zona sur, la estructura es toda nueva, y la mitad de esta también es nueva. Todos los pórticos con las mismas dimensiones están ya hechos. Se cubren los tejados, una estructura que se fue poniendo por bloques. Esta es la excavación que se tuvo que hacer a mano de toda la crujía sur, porque aquí es donde se sabía que iban a salir las ruinas del antiguo convento, que es donde se había construido, pero también donde se esperaba ruinas de la antigua muralla carlista. Hubo un momento en el que también la obra se paralizó porque encontraron una muralla que enseguida no sé quién decidió que era napoleónica. ¿Vale? Entonces, otra vez, se paró la obra porque no se podía hacer nada y al final resulta que donde pensaban que tenía que girar la muralla, no giró, giró en otro sitio. Y ese otro sitio identificaron que era napoleónica y resulta que no, que era la misma muralla, lo que pasa es que no estaba el giro donde se había previsto. Esto también provocó una modificación de la estructura de esta parte, porque justo caía todo el ascensor donde aparecieron las ruinas esas. Esto, vuelvo, esto es el suelo de la antigua capilla, en ese convento, ¿vale? Y esto es la biblioteca. Claro, cuando ahora hemos estado enseñando el instituto, lo primero que se avisa a todos los que visitan el instituto es que no van a encontrar su instituto. ¿Por qué? Porque el instituto de 1900 ahora ha cambiado, pero un montón de veces. Algo que todo el mundo consideraba que había estado toda la vida, que era la biblioteca, no. La biblioteca había estado desde 1945. Antes había estado en la primera planta y había bajado. Esto se ha tapado con un plástico no sé qué, se han puesto unas cosas de plástico y encima el hormigón. ¿Vale? Esto era el salón de actos en 1900. Esto era el salón de actos en los años 80-90, que no cambió cuánto tal. Esto es como quedó el salón de actos en la obra, con mucho más cerchas. Se conservaron las columnas y tal. Y este es el salón de actos de ahora. Visto desde atrás y visto desde el escenario. ¿Vale? Esto es un patio. Y esta foto la busqué anoche por hablar de la convivencia. ¿Vale? Eso es una vaquilla. ¿Vale? O sea, teníamos problemas por pisar, no sé qué, pero en cambio no teníamos problemas por meter una vaquilla en el este. Y esto era porque también en nuestro patio hubo cosas regionales, como hubo aquí en Soria. ¿Vale? Bien, este es el patio en la situación normal. Este es el patio de noche y esto es como se ve ahora. Este es el patio construyéndose. Esto es el patio ya en una visita.
Y esto es el patio también, visto de noche desde la parte superior. Esto es como han quedado los pasillos, la escalera, la biblioteca ha cambiado porque se ha vuelto a mantener como estaba en 1900. Miento, en 1900 aquí estaba la Escuela de Artes. Arriba estaba la biblioteca. Las estanterías se bajaron, estas se compraron en 1916 y se bajaron en 1945. Se han vuelto a poner otra vez, con sus dos escaleras. Se ha hecho un muro que había y que se quitó en 1945, se ha vuelto a poner el muro. Se han vuelto a abrir las entradas que había en la Escuela de Artes y Oficios y son todas estas entradas que hay por aquí. ¿Vale? Esto era el salón de reproducciones que en 1903 se utilizó para dar de comer a Alfonso XIII. Se pusieron algún adorno, pero después se convirtió en el Museo de Reproducciones. Esto desapareció y se convirtió en dos cosas. Primero, una capilla que cogía todo el espacio, después se dividió, se hizo una aula de exámenes y se mantuvo la capilla. Y ahora lo que se ha hecho es recuperar el espacio original. Todo lo que había en 1900. Es un aula de 350 metros cuadrados. Se han recuperado las dos entradas y se ha hecho una conserjería. Esto era como eran los pasillos antes de 1952, eran blancos. Esto es lo nuevo que se ha hecho en esa zona en la que se han sacado las tres plantas. Esto era como eran los pasillos y es como son ahora. Ya está. Se acabó. Mira, ya está. Muchas gracias. Bueno, ya me he visto.